Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. La brujería ante la palabra de Dios se manifestó de muchas maneras. Por supuesto, todas ellas heréticas según la Iglesia. Pero quizás sea el satanismo y todo lo relacionado con el diablo lo más sugerente, inquietante y desconocido. Desde esta óptica oscura enfocaré este video sobre la brujería. No hablaré sobre lo positivo ni lo natural de la brujería. Esta vez hablaré sobre las brujas aquelárricas, que rinden culto al diablo y han hecho un pacto con el mismísimo Satán. En el año 906 se publicó el Canon Episcopi, un documento que ridiculizaba la idea de que pudieran existir realmente brujas que volaban sobre escobas y que realizaban magia. Esta percepción cambió radicalmente a partir del siglo XIII, cuando la Iglesia comenzó a entender la brujería como una práctica común entre aquellos que querían establecer pactos con el diablo. Fue hasta el año 1249 cuando comienza a funcionar la Inquisición de Aragón, la primera Inquisición estatal de todo el mundo. En 1326 se publica la bula papal Super Illus Specula, que equipara la brujería con la herejía. En 1376, el catalán Nicolas Eymerich redacta el Manual para los Inquisidores Directium Inquisidorum, en el que detalla cómo reconocer a la brujería en sí. Eymerich distingue tres tipos de brujería. La brujería de aquellos que adoran a los demonios, arrodillándose ante ellos, quemando incienso y cantando oraciones. La brujería de aquellos que siguen un culto que mezcla nombres de demonios y santos, rogando que los primeros hagan de mediadores ante Dios. Y por último, la brujería de los que invocan demonios trazando figuras mágicas, colocando un niño en medio de un círculo. Un poco después, la publicación del libro Malleus Maleficarum en Alemania, precisamente en 1486, supone el inicio del famoso periodo llamado Casa de Brujas. Gracias a este documento se extiende por toda Europa la idea de que, ciertamente, las brujas existen y que han de ser exterminadas. Durante los siguientes 200 años, el Malleus Maleficarum, es decir, Martillo de las Brujas, fue el manual de referencia para inquisidores, jueces y cazadores de brujas. Se realizaron docenas de nuevas ediciones y fue el libro más vendido durante la Edad Media en Europa. Después de la Biblia, claro. Y el mayor número de juicios extrañamente coincide con el periodo de enfrentamiento entre católicos y protestantes. No hay consenso sobre el resultado de la caza de brujas. Este periodo fecha entre 1450 y 1750, y el número de víctimas suele cifrarse en torno a las 60.000, que lastimosamente la gran mayoría de ellas fueron mujeres, inclinadas al pecado a ojos de la Iglesia. La misoginia que arrastraba el cristianismo desde su fundación tuvo una importante evidencia durante la caza de brujas. Se consideraba a las mujeres más receptivas a la influencia del demonio y por lo tanto más proclives a convertirse en brujas, según la Santa Iglesia. Los estereotipos también afectaban a otros grupos de la población, como a los judíos, por ejemplo, a quienes siempre se había mirado con recelo y superstición. De hecho, las reuniones de brujas se denominaban Sabbat, el sábado hebreo. En la Edad Media, el antijudaísmo estuvo muy extendido entre la sociedad cristiana y se popularizaron creencias e historias negativas hacia la fe judía. Uno de estos rumores contaba que los judíos tenían el sábado como día de descanso para reunirse en secreto y realizar actividades satánicas. Por supuesto, estas afirmaciones eran una completa falacia. Afortunadamente, la Ilustración llegó, y junto con ella llegó algo de luz al viejo continente. Poco a poco, la obsesión por las brujas va descendiendo. A lo largo del siglo XVIII, tienen las últimas condenas por brujería. Algunos de los episodios más famosos de las casas de brujas fueron los juicios de Lichester, en los que se ejecutaron a 50 brujas, o los juicios de Salem, en Nueva Inglaterra,
que llevaron a 50 personas a la cárcel. La principal acusación en la que se enfrentaban las brujas era de culto al demonio, aunque también solían ser comunes las acusaciones de infanticidio o canibalismo, tal y como se señala en De Demonomane de Saussure, obra editada en París en 1580, y que sirvió como guía para establecer el delito de brujería. Los documentos acusatorios de la época de la caza de brujas aseguraban que las brujas sacrificaban niños en honor al demonio. Comían carne humana y bebían su sangre. En los cuadros de Goya podemos observar el esperpento trato que aquellas mujeres adoradoras del diablo tenían con los niños. Se creía que a los encuentros con el diablo, las brujas podían llevar bebés o niños bien para iniciarles en la magia negra y hacerles renegar del cristianismo o para entregarlos en sacrificio a Satanás. La imagen de un grupo de brujas sobrevolando el cielo nocturno dirigiéndose al Sabbat era algo que muchos aseguraban contemplar. Lo que es verdad es que en los juicios, y eso sí, después de recibir muy duras torturas, las acusadas llegaban a confesar este tipo de prácticas. Normalmente solemos pensar en brujas viejas y desagradables, pero según la creencia en la Edad Media, todas ellas tenían el poder de la transformación y podían adoptar formas juveniles y bellas para atraer a los hombres a su perdición. Es por eso que en ocasiones se representan como bellas de pelo largo y mirada profunda. Eran capaces de convertirse, según ellos, en animales, preferentemente según la cultura popular europea, en gatos negros. El resto de animales asociados a la brujería son el sapo, la rata, la serpiente, el búho y el cuervo. Todos estos animales aparecen en las historias antes de que ocurra algo relacionado con las brujas. De manera generalizada, y pese a que inicialmente la iglesia se mostró escéptica, se atribuía a las brujas la capacidad de desplazarse volando. El vuelo lo podían realizar subidas sobre animales o demonios, si bien lo más normal es que lo hicieran a través de palos de escobas. Durante el final de la Edad Media, la iglesia no distinguía entre magia buena o mala, como sí lo hacía la población. Popularmente, entendían la magia como un regalo de Dios, como una manifestación del poder de Dios en la tierra. Sin embargo, la Inquisición entendió que la magia era la prueba de que el mundo se estaba corrompiendo por obra de Satanás y sus seguidores, y persiguió todo tipo de manifestaciones mágicas. Mientras que la gente confiaba en curanderos para sanar enfermedades y pedir buenas cosechas, la iglesia quemaba y ahorcaba a estos supuestos magos. Las brujas eran mujeres que renegaban de Dios, y por tanto, el primer paso para que una muchacha contemplara su transformación en hechicera era jurar la fe a Satanás. Después, el mismo diablo se presentaba ante la nueva pretendiente en forma humana, de gato o de macho cabrío, y le hacía una marca, significando así que una nueva bruja seguidora del demonio había nacido. Luego, las brujas celebraban la llamada Misa Negra, en la que comían hostias de ese color y recitaban cánticos cristianos al revés. También celebraban banquetes y bailes. Todo esto, claro, según la Santa Inquisición. El macho cabrío negro de los Pirineos es un buen ejemplo de animal asociado al mismísimo Satanás, tradicionalmente representado con cuernos y pezuñas de cabra. Estos aquelarres tenían lugar en el profundo del bosque, en cuevas o en lugares apartados. Para concluir, durante los siglos XVI y XVII se registraron en España muchos aquelarres, principalmente en el País Vasco, en las Islas Canarias y en Cataluña, donde a partir de las 12 de la noche las brujas se reunían para bailar alrededor de hogueras. En Canarias, la creencia popular añadió una característica vampírica a las brujas. Se decía que succionaban la sangre de los recién nacidos mientras dormían en sus cunas. Por su parte, tras recibir noticias de una presencia masiva de brujas en las montañas cercanas a España, comenzó un proceso judicial llevado a cabo por el Tribunal de la Inquisición en Logroño. El auto de fe se publicó en noviembre de 1610 y el saldo fue
11 mujeres muertas, 6 de ellas quemadas vivas. En Cataluña la brujería tuvo una importancia especial, causando un gran impacto entre la población. Hay multitud de testimonios escritos que corroboran la presencia de brujas en decenas de pueblos y ciudades, y se abrieron muchos juicios para condenar a las mujeres acusadas. Cuando no eran ahorcadas o quemadas, podían ser obligadas al exilio. Durante los siglos XVI y XVII, era todo un acontecimiento popular los juicios de brujería, y a los ahorcamientos acudían una gran multitud de vecinos que insultaban a las mujeres condenadas. Es increíble cómo las creencias del hombre pueden llegar a crear tal paranoia, que concluía con la muerte y tortura de otro ser humano. No cabe duda que la estupidez humana es sumamente grande. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tipo de prácticas en la brujería y el efecto que provocaba en la sociedad? Para mí, bastante retrógrada y triste, debo decir. Coméntame qué opinas, amigo. Aquí Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!